Rust nunca durmió en la estación Born. Se arrastraba por las tuberías, comía los paneles del suelo y dejaba manchas anaranjadas en todo lo que tocaba. Nadia Holt había aprendido a amar ese óxido porque significaba que estaba lejos de la tierra, lejos de las paredes blancas limpias y los pisos pulidos que tenían feos TRS debajo de su brillo. Arrastró una caja de carga por la cubierta del hangar 17, sus botas raspando contra un metal que había visto siglos mejores. El turno de noche le sentaba perfecto. Sin cuervos, sin preguntas, sin ojos que se detengan demasiado tiempo en el camino. Mantenía las mangas bajadas hasta las muñecas, incluso en el aire húmedo y reciclado de la estación. La estación Bor estaba situada en el borde del espacio legal, construida dentro de un asteroide que se movía entre rutas comerciales como una araña esperando en su red. Los piratas atracaron aquí. Los contrabandistas llamaban a este lugar su hogar. Los comerciantes legítimos fingieron no haber oído hablar nunca del lugar mientras lo utilizaban en secreto para transportar mercancías sobre las que los funcionarios de aduanas hacían demasiadas preguntas. Era feo, peligroso y completamente honesto acerca de lo que era. Nadia prefirió esa honestidad. Revisó su cuaderno de manifiesto y localizó el siguiente lote de cajas. Suministros médicos destinados a una colonia minera. Piezas de armas catalogadas como equipo agrícola. Raciones de comida que probablemente fueron robadas de un transporte corporativo. Ella no hizo preguntas. Las preguntas hacían que la gente muriera en la estación Born y ella no había sobrevivido tanto tiempo sintiendo curiosidad por las cosas equivocadas. Las puertas de la bahía se abrieron con un silbido detrás de ella. Nadia no se dio la vuelta inmediatamente. Terminó de escanear su caja actual, la registró en el sistema y solo entonces miró hacia la entrada. Allí estaban 3 figuras y su corazón dio un salto de miedo antes de que su cerebro captara lo que estaba viendo. Zorax, pueblo dragón, como los llamaban los humanos cuando los Zorax no estaban presentes para escucharlos. Medían más de 2,4 metros de alto y estaban cubiertos de escamas que iban desde un verde intenso hasta un rojo intenso. Las alas coriáceas se plegaban contra sus espaldas y sus ojos brillaban con un fuego interior que no era solo metafórico. Los Zorax realmente podían escupir llamas cuando así lo decidían. Estos 3 llevaban las bandas negras del sindicato Asfon alrededor de la parte superior de sus brazos. La pandilla más poderosa de la estación Baugen, los criminales más peligrosos de este sector del espacio. Nadie había oído historias sobre lo que les pasaba a las personas que se les cruzaban en el camino. Ella enderezó la columna y los miró directamente a los ojos. ¿Puedo ayudarle?, ella preguntó. Su voz salió firme, lo que la sorprendió un poco. El más grande de los 3, un macho de piel verde y cicatrices en el hocico, dio un paso adelante. Tenemos un envío llegando. Cajas marcadas con el sello Asfon. Los localizarás. No fue una petición. Nadie asintió y revisó su manifiesto. Base 17, sección C, 12 cajas. Llegaron en el carguero que atracó hace 3 horas. Caminó hacia la sección C sin esperar a que la siguieran. Que piensen que ella no tenía miedo. Déjales pensar que era demasiado estúpida para tener miedo. De cualquier manera, mostrar miedo a los depredadores solo los hizo tener hambre. Los Zors lo siguieron, con sus patas con garras haciendo clic contra las placas de la cubierta. Podía sentir sus ojos en su espalda, midiéndola, probablemente preguntándose por qué esta pequeña hembra humana no temblaba en su presencia. La mayoría de los humanos lo hicieron. Los Zorax tenían una reputación de violentos que se habían ganado a lo largo de siglos de demostrarlo. Nadia encontró sus cajas apiladas ordenadamente en la esquina. Ella misma había organizado esta sección ayer, lo que significaba que todo estaba exactamente donde debía estar. Ella hizo un gesto hacia la pila. 12 cajas. Sellos intactos. Puedes verificar el contenido si lo deseas. Zorax, lleno de cicatrices, examinó los sellos mientras sus compañeros comenzaron a mover cajas hacia un carro flotante que habían traído.
Nadia dio un paso atrás para darles espacio y se posicionó cerca de un pilar de apoyo. Viejos hábitos. Sepa siempre dónde están las salidas. Ten siempre algo sólido en la espalda. Una de las cajas era más pesada que las otras. Ella observó a un Zorax más joven luchar con él, mientras sus alas se movían ligeramente para mantener el equilibrio. Sin pensarlo, dio un paso adelante y agarró el otro extremo. Levanta con las piernas, dijo. El recubrimiento por gravedad es irregular en esta sección. Desequilibra tu centro de equilibrio. El joven Zorax la miró con algo parecido a una sorpresa. Un humano ayudando a un Zororix, una criatura presa que ayuda a un depredador. Pero él ajustó su agarre como ella sugirió, y juntos maniobraron la caja para colocarla en el carrito. Fue entonces cuando su manga se enganchó en un borde irregular de la caja. La tela se rasgó con un sonido que parecía increíblemente fuerte en la tranquila bahía. Nadia tiró de su brazo hacia atrás inmediatamente, sujetando con su otra mano la piel expuesta, pero no fue lo suficientemente rápida. Ella vio que los ojos del joven Zorax se agrandaban. Ella vio que su mirada se fijaba en el destello de carne cicatrizada antes de cubrirla. Gracias por su ayuda, dijo rápidamente, dando un paso atrás. La salida está por ahí. Avísame si necesitas algo más. Ella se giró y caminó hacia el fondo de la bahía, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Estúpido, descuidado. Se había vuelto demasiado cómoda, demasiado relajada en su aislamiento. Después de 3 años de estar escondida, acababa de dejar que un extraño viera lo que había ocultado durante tanto tiempo. Los Zorax terminaron de cargar y se fueron sin decir otra palabra. Nadie esperó hasta que las puertas de la bahía se cerraran antes de permitirse respirar. Ella miró su manga rota y las cicatrices debajo de ella. Las marcas de quemaduras, antiguas, se desvanecieron a un rosa pálido contra su piel más oscura. Se envolvieron alrededor de su antebrazo como enredaderas que trepaban hacia su codo. Había más debajo de su ropa, su espalda, sus hombros, su cuello. Un mapa del dolor que contaba la historia de 5 años de matrimonio con un monstruo. Víctor Caín había sido encantador cuando se conocieron. Rico, poderoso, el tipo de hombre que abría puertas, retiraba sillas y la hacía sentir como la cosa más preciosa del universo. Ella tenía 22 años y era ingenua y estaba tan desesperada por ser amada que ignoró todas las señales de advertencia. La primera vez que la golpeó, se disculpó con lágrimas en los ojos. La segunda vez la culpó por hacerlo enojar. Para la 10ª vez ya había dejado de contar y había empezado a hacer planes. Le llevó 3 años escapar. 3 años escondiendo dinero. 3 años de aprendizaje sobre qué rutas de contrabandistas conducen lejos de la tierra. 3 años curando huesos rotos, cubriendo moretones y fingiendo que todo estaba bien mientras planeaba su libertad. Ya llevaba 3 años en la estación de Born. Nuevo nombre, nueva identidad, nueva vida. Ella mantuvo la cabeza gacha, trabajó sus turnos y nunca dejó que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle preguntas. Esta noche, Asaurus había visto sus cicatrices. Nadia terminó su turno en silencio, con el miedo enroscándose en su estómago. Ella no sabía qué haría el sindicato Asfon con esa información. Quizás nada. Quizás no les importó la piel dañada de un manipulador de carga humano. Tal vez el joven Zorax olvidaría lo que vio por la mañana. Pero mientras caminaba de regreso a sus aposentos a través de los oscuros pasillos de la estación, notó algo extraño. El punto 2X estaba situado en el cruce cerca de su bloque de viviendas. Llevaban bandas de Asfon. No la estaban mirando, pero definitivamente estaban posicionados donde podían ver a cualquiera que se acercara a su puerta. Nadia aminoró el paso. El Zorax no se movió, no habló, no reconoció su presencia. Ella pasó junto a ellos, entró en sus aposentos y cerró la puerta tras ella. Esa noche ella no durmió. Ella se sentó en la oscuridad y se preguntó qué querría un líder de una pandilla de dragones con una mujer humana rota que no tenía nada que perder.
En algún lugar de las cubiertas inferiores de la estación Borne, en una cámara excavada en el corazón del asteroide, el joven Zorax estaba presentando su informe a su líder. Ella no nos tenía miedo, dijo. Nos ayudó sin que se lo pidiéramos. Y tiene cicatrices, viejas, quemaduras y cortes. Se las curó rápidamente, pero vi a Dravik, líder del sindicato Asfón, recostado en su trono de metal soldado y piezas de nave robadas. Sus escamas eran de un carmesí intenso, casi negras en la penumbra, y sus ojos ámbar reflejaban las llamas que ardían en los braseros de la habitación. Cicatrices, repitió lentamente. Sí, mi señor. En su brazo. Quizás en otra parte. Las cubrió como si la avergonzaran. Dravik guardó silencio un largo rato. Luego se levantó de su trono, extendiendo ligeramente las alas mientras permanecía de pie. Supervisaré personalmente el próximo envío. Dijo, quiero ver a este humano que no se acobarda. Su segundo al mando. Razik ladeó la cabeza en señal de pregunta. Un manipulador de carga te interesa. Los ojos de Dravik brillaron con algo indescifrable. Un superviviente me interesa, corrigió. Hay una diferencia. El sindicato Asfón había gobernado las cubiertas inferiores de la estación Bor durante 40 años. Habían forjado su poder a fuego y sangre, con la absoluta certeza de ser los depredadores más fuertes en cualquier habitación a la que entraran. Pero Dravik había vivido lo suficiente para saber que la fuerza no siempre se medía en músculos y llamas. A veces, las criaturas más fuertes eran las que se mantenían en pie después de que todo intentara doblegarlas. Quería saber que había intentado doblegar a este humano y si lo había logrado. Pasaron 3 días antes de que nadie viera al señor dragón en persona. Había pasado esos días observando sombras, contando a los Zorax que parecían estar siempre cerca sin acercarse nunca directamente a ella. 2 fuera de sus aposentos, uno cerca del economato donde compraba sus comidas. Otra estación en el pasillo que conducía a la bahía de carga 17. Nunca le hablaron, nunca la miraron. La miraban fijamente, pero siempre estaban ahí. Nadie había sobrevivido lo suficiente como para reconocer una red cerrándose a su alrededor. La pregunta era si esa red significaba protección o captura. Encontró la respuesta la 4ª noche. La alerta de envío llegó a través de su libreta de manifiesto como cualquier otra. Cargamento llegando para el sindicato Asfón. La misma bahía, la misma hora, la misma rutina. Pero cuando se abrieron las puertas de la bahía, la rutina terminó. Dravik entró primero. Nadie había oído descripciones del líder Asbón de otros trabajadores que hablaban en susurros cuando creían que nadie importante los escuchaba. Decían que era viejo, anciano según los estándares de las hechicerías, con escamas que se habían oscurecido de un rojo brillante a algo más parecido a la sangre seca. Decían que sus ojos podían ver a través de las mentiras como los ojos humanos ven a través del cristal. Decían que había matado a su propio hermano por traicionar al sindicato y que no había parpadeado mientras lo hacía. Las descripciones no la habían preparado para la realidad. Dravik medía casi 2,7 metros de altura, su cuerpo robusto con músculos que se movían bajo sus escamas como resortes en espiral esperando a liberarse. Sus alas eran enormes, capaces de soportar su peso incluso en la tenue atmósfera de estaciones espaciales. Cicatrices cruzaban su cuerpo en patrones que contaban historias de batallas superadas, de enemigos derrotados, de décadas dedicadas a construir un imperio mediante la violencia y la voluntad. Pero sus ojos fueron lo que la detuvo. Ámbar salpicado de oro, ardiendo con una inteligencia que casi le incomodaba encontrarse. La miró y ella se sintió vista de una forma que había pasado años intentando evitar. 6 hechiceras más lo siguieron a la bahía. Guerreros, todos ellos, con sus escamas reluciendo con los aceites que los mantenían flexibles en el aire seco de la estación. Se desplegaron por la bahía en posiciones claramente defensivas, protegiendo a su líder mientras éste realizaba sus tareas. Nadia se obligó a moverse. Si te quedas quieta demasiado tiempo,
Los depredadores pensarán que eres una presa congelada. El cargamento de Asfón está en la sección C, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. En la misma ubicación que la última vez. Puedo mostrártelo. Dravik inclinó la cabeza, estudiándola como había visto a los gatos estudiar a los pájaros a través de las ventanas. Eres Nadia Holt. No era una pregunta. Ella asintió. De todos modos, has trabajado en esta estación durante 3 años. Te ofreces como voluntario para los turnos de noche. No hables con nadie más allá de lo que requiere tu trabajo. No tienes amigos, ni compañeros, ni conexiones de ningún tipo. Se acercó más, su enorme figura bloqueando la luz detrás de él. ¿Por qué un ser humano elige vivir como un fantasma? Nadia sostuvo su mirada aunque todos sus instintos le gritaban que apartara la mirada. La privacidad no es un delito. No, asintió Dravik. Pero esconderse generalmente significa que hay algo que vale la pena encontrar. Él hizo un gesto hacia la sección C y ella comprendió que debía guiarlo hasta allí. Ella se giró y caminó, muy consciente del dragón que la seguía de cerca. Sus pasos eran sorprendentemente silenciosos para alguien de su tamaño. Depredador silencioso. Cazador tranquilo. Las cajas estaban exactamente donde ella las había organizado. Se detuvo junto a ellos y se giró para mirar a Dravik, manteniendo sus movimientos controlados y deliberados. Ninguna acción repentina, ningún signo de debilidad. 12 cajas, dijo, con los sellos intactos. Dravik ignoró las cajas por completo. La observaba con esos ardientes ojos color ámbar, siguiendo la forma en que ella se paraba con su lado izquierdo en ángulo lejos de él, siguiendo la forma en que su mano permanecía cerca de su cuerpo, siguiendo el cuello alto de su traje de trabajo y las mangas largas que cubrían cada centímetro de piel debajo de su mandíbula. Te posicionas como un luchador, observó. Alguien te entrenó para proteger tus puntos débiles. Nadia no dijo nada o alguien te enseñó qué puntos se podían golpear. Su mandíbula se tensó. ¿Hay algún problema con el envío? Dravik se acercó. No exactamente amenazante, sino inexorable, como la gravedad que la arrastraba hacia un horizonte de sucesos del que no podía escapar. Voy a pedirte algo, dijo. Y usted puede negarse. ¿Lo entiendes? Ella asintió lentamente, cada músculo tenso. Pásame el manifiesto directamente. Parecía una petición tan simple, pero nadie entendió lo que realmente le pedía al entregarle el bloc. Tendría que extender el brazo hacia adelante, su manga podría moverse, su cuello podría moverse. Él le estaba pidiendo que se expusiera. Ella podría negarse. Él había dicho que ella podía negarse, pero negarse le diría que tenía algo que ocultar, y ocultarle cosas al líder del sindicato Asfón parecía una elección peligrosa. Nadia le extendió el manifiesto. Su manga permaneció en su lugar. Su cuello no se movió. Había practicado estos movimientos miles de veces, perfeccionando el arte de mantenerse cubierta en cualquier posición. Pero Dravik no tomó la libreta. En lugar de eso, extendió la mano y agarró su muñeca. Su agarre era suave, increíblemente suave para unas manos que podían aplastar acero, pero lo suficientemente firme como para que ella no pudiera apartarse sin luchar. Su manga se había subido media pulgada. Los ojos de Dot Dravik se posaron en aquella franja de piel expuesta hasta el borde de una cicatriz que trepaba por su antebrazo como una serpiente blanca retorcida. Él la soltó inmediatamente, dando un paso atrás para darle espacio. Pero el daño ya estaba hecho. ¿A quién había visto?, preguntó en voz baja. Nadia se llevó el brazo al pecho y el corazón le latía con fuerza. Eso no es asunto tuyo. Estás en mi estación. Todo aquí es asunto mío. Su voz no contenía ninguna amenaza, pero la autoridad en ella era innegable. ¿Quién te marcó? Ella debería mentir. Debería inventar una historia sobre un accidente, un incendio, un percance de la infancia. Debería protegerse como siempre se había protegido, con muros, silencio y una cuidadosa distracción.
Pero algo en esos ojos color ámbar hacía que mentir pareciera inútil. Mi marido, dijo ella. La palabra sabía a ceniza. Mi ex marido. Dravik permaneció en silencio durante un largo momento. Los demás Zorax en la bahía se habían quedado completamente quietos, con su atención fija en su líder, aunque estaban demasiado lejos para escuchar la conversación. Estas marcas, dijo Dravik lentamente. Son viejos, tienen años, y aún así los sigues ocultando. Es una costumbre, respondió Nadia. Qué vergüenza, corrigió. Ella se estremeció. Ella no pudo evitarlo. La expresión de Dravik cambió a algo que ella no pudo descifrar. Entre humanos, podría haberlo llamado dolor, pero Zorax no mostraba emociones de la misma manera, y ella no tenía idea de qué significaba realmente ese sutil cambio en sus rasgos. No tienes nada de qué avergonzarte, dijo. Las marcas de supervivencia no son debilidad. Son prueba de fortaleza. Nadia se rió y salió un sonido amargo y roto. ¿Es eso lo que cree tu pueblo? Eso es lo que exige la verdad. Dravik se giró para mirar a sus guerreros y luego volvió a mirarla a ella. Entre los oricos, un macho que marca a su pareja con violencia es considerado menos que una presa. No tiene honor ni lugar en la sociedad. Es perseguido por su propio clan hasta que paga sus crímenes con sangre. Los humanos no están tan iluminados, dijo Nadia en voz baja. No, asintió Dravik. Pero ahora estás aquí y en mi estación. No eres propiedad de nadie, no eres víctima de nadie. ¿Lo entiendes? Ella no entendió. No precisamente. Un líder de una banda de dragones estaba parado frente a ella, hablándole sobre honor y protección, y ella no podía entender qué quería a cambio. ¿Por qué te importa?, preguntó mientras las alas de Dravik crujían. Un sonido como de cuero contra cuero. Porque he visto demasiadas cosas rotas, abandonadas a su suerte, y porque la fuerza merece ser reconocida donde quiera que se encuentre. Se giró y caminó hacia las cajas, examinando finalmente el envío que supuestamente había venido a inspeccionar. La conversación había terminado. El momento había pasado. Pero mientras Nadia lo observaba trabajar, notó que sus guerreros habían cambiado de posición. Ya no custodiaban a su líder. La estaban vigilando. Esa noche, regresó a su habitación y encontró comida esperándola afuera de su puerta. Comida real, no los bloques de proteínas procesadas con los que sobrevivían los trabajadores de la estación. Verduras frescas cultivadas en base hidropónica. Carne que en realidad provenía de un animal. No había ninguna nota. Sin explicación alguna, pero dos Zorax se quedaron mirando el pasillo exterior. Y por primera vez en 3 años, Nadia Holt sintió algo que casi había olvidado que existía. Ella se sentía segura. El silencio fue la primera advertencia. La estación Born nunca estuvo en silencio. El día y la noche no significaban nada en la interminable oscuridad del espacio, y la población de la estación trabajaba en turnos que mantenían los pasillos llenos de ruido a todas horas. Comerciantes regateando, piratas discutiendo, contrabandistas cargando mercancías mientras los trabajadores del muelle gritaban instrucciones que resonaban en las paredes de metal. El zumbido constante de la vida en un lugar que existía fuera de la ley. Pero hoy, cuando llegó el barco, el muelle de atraque quedó en silencio. Nadie estaba reponiendo los estantes de suministros en un almacén adyacente al muelle 12 cuando escuchó el cambio. La ausencia de sonido fue tan repentina y tan completa que dejó de moverse. Su cuerpo se queda quieto como lo hacen los animales de presa cuando sienten que algo anda mal. Se arrastró hasta la puerta y observó cómo un elegante barco había atracado. Su agujero estaba pulido hasta tal punto que gritaba dinero. Dinero de la tierra. Dinero corporativo. El tipo de riqueza que permitió superar cualquier obstáculo y aplastó todo lo que no se podía comprar. 3 figuras descendieron por la rampa de embarque. Llevaban armaduras tácticas a juego, negras y grises, con armas expuestas abiertamente en sus caderas y espaldas. Cazadores de recompensas profesionales,
de esos que rastrean objetivos a través de galaxias y nunca fallan en su tarea. Sus rostros eran duros, sus movimientos precisos, sus ojos escaneando a la multitud con la fría eficiencia de los depredadores que evalúan un terreno de caza. Detrás de ellos caminaba una cuarta figura. Consejero Bran, el administrador de la estación. Su delgado cuerpo se encorvó con energía nerviosa mientras guiaba a los cazadores a través de la bahía. Hablaba rápidamente, señalando los pasillos interiores, claramente ansioso por complacer a sus invitados y cobrar cualquier pago que le hubieran prometido. La sangre de Nadia se convirtió en hielo. Ella lo sabía. Incluso antes de escuchar las palabras, incluso antes de ver al cazarrecompensas sacar un panel de datos y mostrar una imagen holográfica, supo que la imagen era su punto de vista. 3 años escondido, 3 años construyendo una nueva identidad en el rincón más oscuro del espacio. 3 años creyendo que finalmente había escapado y Víctor la había encontrado de todos modos. Nadia se alejó de la puerta mientras su mente repasaba rápidamente las opciones. La salida de la bahía de carga fue bloqueada por los cazadores. Los corredores de mantenimiento la llevarían más allá de los controles de seguridad donde la gente de Vin la detendría. Las esclusas de aire de emergencia requerían códigos que ella no tenía. Ella estaba atrapada. De todos modos corrió a través de la sala de almacenamiento, a través de un túnel de servicio que había descubierto durante su primer mes en la estación, a través de pasajes que técnicamente estaban fuera del alcance de los manipuladores de carga, pero que nadie se había molestado en cerrar. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le dolieron las piernas hasta que emergió en un corredor de mantenimiento lejos de las bahías de atraque y encontró a los cazadores esperándola. Se habían separado. Por supuesto, se habían separado. Eran profesionales y los profesionales sabían que la presa del pánico saldría corriendo. Nadia Cain, la cazadora principal, dijo que usar el nombre que había desechado era como una serpiente que desecha su piel muerta. Tu marido solicita tu regreso. Vendrás con nosotros. Mi nombre es Nadia Holt, dijo, apoyándose contra la pared. No tengo marido. El cazador sonrió. No era una expresión agradable. La ley de la tierra dice lo contrario. Sigues legalmente casada con Víctor Cain. Abandonaste tu hogar sin su consentimiento. Robaste fondos de sus cuentas. Eres una fugitiva y una ladrona. Y tenemos autoridad legal para recuperarte. Tomé lo que gané, lo que ahorré, lo que necesitaba para sobrevivir. Eso lo decidirán los tribunales. El cazador se acercó. Ven en silencio y esto será más fácil. Resiste y estamos autorizados a usar la fuerza. Los otros 2 cazadores la flanquearon, cortando cualquier ruta de escape. Estaba acorralada, superada en número y completamente impotente. El primero de ellos la agarró del brazo. Su agarre fue brusco, descuidado, y su manga se rasgó por segunda vez en una semana. Pero esta vez, la tela se rasgó hasta el hombro. Las cicatrices quedaron expuestas. Cada línea retorcida de quemaduras curadas, cada cresta pálida de viejos cortes, cada marca que Víctor le había dejado en el cuerpo durante 5 años de matrimonio. Los cazadores la miraron fijamente. Bueno, dijo el cazador principal lentamente, con una sonrisa cruel. Parece que tu esposo extrañó su lienzo favorito. Estará encantado de... Recupéralo. Nadia sintió que algo se rompía en su interior. No su voluntad, ni su esperanza, sino algo más antiguo y profundo. La parte de ella que había aprendido a ser pequeña, a callar, a aceptar cualquier dolor que le infligieran, porque contraatacar solo empeoraba las cosas. Esa parte se hizo añicos como un cristal. No, dijo. El cazador parpadeó. Disculpe. Dije que no. La voz de Nadia salió firme, más fuerte de lo que esperaba. No voy a volver. No con él. Nunca. Puedes decirle a Víctor Cain que su propiedad ha sido descontinuada. El rostro del cazador se endureció. Eso no era una petición. Levantó la mano, probablemente para golpearla,
probablemente para demostrar lo que le sucedía a los objetivos que se resistían. Nadia se preparó para el golpe, que nunca llegaría. Dot. Un gruñido profundo y retumbante llenó el pasillo, un sonido que vibró a través de las paredes de metal y resonó en el pecho de Nadia como un segundo latido. Los cazadores se dieron la vuelta, buscando sus armas. Dravik emergió de las sombras. No estaba solo. 6 los guerreros Asfón lo flanqueaban. Sus escamas brillaban bajo las luces del pasillo. Sus ojos reflejaban el fuego que les ardía en la garganta. Llenaban el pasillo con su presencia, bloqueando cualquier retirada, cualquier escape, cualquier posibilidad de que los cazadores se marcharan sin permiso. La mirada del Dravik pasó de los cazadores a Nadia, a su brazo expuesto, a las cicatrices que cubrían su piel como un registro de crueldad escrito en carne. Luego volvió a mirar a los cazadores. Vinieron a mi puesto, dijo, y su voz era tan fría que heló el aire entre ellos. Vinieron a mi territorio. Viniste a recoger mercancía dañada que creaste. El cazador líder intentó recuperar la compostura. Contamos con documentación legal. La tierra lo garantiza. Autoridad apropiada. Tierra. Dravik repitió. Tu tierra, tus leyes, tu autoridad. Él dio un paso adelante y los cazadores tropezaron hacia atrás a pesar de sí mismos. ¿Ves la tierra aquí? ¿Ves algún poder que se preocupe por tus papeles y tus órdenes judiciales? El Consejo Galáctico reconoce que el Consejo Galáctico no viene a la estación Bor. Las alas de Dravik se extendieron levemente, no en señal de amenaza, sino de dominio, haciéndolo más grande, más presente, más imposible de ignorar. Soy la única autoridad aquí y no reconozco su afirmación. El cazador líder ahora estaba sudando. Nadie podía ver la humedad golpeando su frente a pesar de la fría temperatura del pasillo. Ella es una fugitiva. Él lo intentó. Un criminal. Ella es una sobreviviente. Dravik se movió para colocarse entre Nadia y los cazadores. Su enorme cuerpo, una pared de escamas carmesí. Mira sus cicatrices y ves daños a la propiedad. Miro sus cicatrices y veo evidencia. Evidencia de los crímenes cometidos por el hombre que te envió. Señor, tenemos autorización. No tienes nada. La voz de Dravik se convirtió en un gruñido que hizo parpadear las luces del pasillo. Tienes palabras vacías y papeles inútiles y la arrogancia de creer que las leyes de la tierra se extienden al territorio de los dragones. No lo hacen. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para mirar a Nadia por encima del hombro. ¿Deseas ir con estos hombres? Él preguntó. No, susurró ella. Entonces no lo harás. Se volvió hacia los cazadores. Vete ahora. Dígale a su empleador que Nadia Holt está bajo la protección de Asón. Dile que si envía más cazadores, no regresarán. El cazador líder abrió la boca para discutir. Uno de los guerreros Orax dio un paso adelante, mientras una nube de humo se elevaba entre sus fauces. El argumento murió sin ser mencionado. Los cazadores se retiraron, retrocediendo lentamente, sin darles la espalda a los dragones hasta que llegaron al cruce del corredor y desaparecieron por la esquina. Eran profesionales. Sabían cuando una cacería se había vuelto demasiado peligrosa para continuar. Nadia se desplomó contra la pared. Sus piernas de repente estaban demasiado débiles para sostenerla. Dravik se giró para mirarla completamente. Su expresión era ilegible, pero algo en sus ojos había cambiado desde la última vez que hablaron. Estás a salvo, dijo. Por ahora volverán, logró decir Nadia. Víctor enviará más. No se rinde. Entonces sabrá qué le sucede a quienes amenazan lo que pertenece a los Asfón. Dravik extendió una enorme mano con garras hacia ella. Colm, ya no puedes permanecer al descubierto. El consejero que traicionó su ubicación será tratado, pero puede haber otros. Nadia miró su mano por un largo momento. Luego lo tomó. Su agarre era cálido, casi caliente. El fuego interno del Sorax sangraba a través de sus escamas.
Él la ayudó a levantarse y por un momento estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la antigua sabiduría en sus ojos color ámbar. ¿Por qué? Ella preguntó de nuevo, la misma pregunta que había hecho antes, todavía sin comprender que la expresión de Dravik se suavizó apenas un poco, lo suficiente para ser visible. Porque alguien debería haberte protegido hace mucho tiempo, dijo, y nadie lo hizo. El universo tiene una deuda contigo, Nadia Holt. Considere este pago. La condujo hacia las cubiertas inferiores, hacia la fortaleza Asfón, hacia el destino que la aguardaba en la guarida del dragón. Detrás de ellos, la estación empezó a zumbar con chismes. El Asfón había reclamado un humano en algún lugar del espacio. Una nave transportaba noticias a la Tierra. Noticias que llegarían a Victor Kane en cuestión de días. La caza no había terminado. Estaba apenas empezando. El fuego ardía en los braseros que cubrían las paredes, proyectando sombras danzantes sobre la piedra que había sido tallada en el corazón del asteroide. La fortaleza de Asfón se encontraba en el nivel más bajo de la estación Borren, en cámaras que se habían ampliado y fortificado durante 4 décadas de ocupación de Sor. Era un lugar de oscuridad y llamas, de antiguas tradiciones transmitidas a través de las estrellas, de poder que no necesitaba anunciarse porque todos ya lo sabían. Nadia estaba parada en el centro del salón principal, tratando de no parecer tan aterrorizada como se sentía. Los cazarrecompensas se arrodillaron en el suelo a su izquierda, con sus armas confiscadas, sus armaduras despojadas y su arrogancia finalmente rota. El consejero Brin se arrodilló junto a ellos. Su delgado cuerpo temblaba tan violentamente que sus cadenas resonaban contra la piedra. Dravik estaba sentado en su trono, una enorme construcción de metal soldado y piezas de barcos rescatadas que se alzaba del suelo como un monumento a la violencia. Sus guerreros se alineaban en los muros, con los ojos fijos en los prisioneros y las gargantas brillando con un fuego apenas contenido. Esto fue un juicio. Esto fue justicia al estilo Soriko. Nadia no estaba segura de querer mirar. Viniste a mi puesto, comenzó Dravik, su voz resonando por la cámara, buscando tomar a alguien bajo mi protección. Conspiraste con un traidor que vendió información para obtener ganancias. Tu intención era arrastrar a una mujer de regreso al hombre que la torturó durante años. El cazador líder levantó la cabeza. Teníamos autoridad legal. Tenías papel. Dravik lo interrumpió sin levantar la voz. Papel escrito por humanos, aplicado por humanos, reconocido por humanos. ¿Ves a algún humano en el poder aquí? El cazador se quedó en silencio. La Tierra cree que gobierna la galaxia porque se expandió primero. Porque construyó los barcos más rápidos. Porque reclamaba la mayor parte del territorio. Dravik se inclinó hacia adelante. Sus ojos color ámbar ardían. Pero el alcance de la Tierra termina donde comienza mi territorio. Y en mi territorio yo decido lo que es legal. Se giró para mirar a Nadia. Diles, dijo, contad a todo el mundo aquí presente lo que os ha pasado. A Nadia se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado años ocultando sus cicatrices, ocultando su historia, ocultando todo lo que Víctor le había hecho. Hablar de ello fue como abrir heridas que apenas habían comenzado a sanar. Pero Dravik había preguntado. Y de alguna manera, parada en ese salón de fuego y sombra, rodeada de dragones que ya le habían mostrado más protección que cualquier humano, las palabras salieron más fácilmente de lo esperado. Me golpeó, dijo. Su voz era pequeña al principio, pero cada vez más fuerte. La primera vez fue 3 meses después de casarnos. Él se disculpó. Él lloró. Dijo que eso nunca volvería a suceder. Ella hizo una pausa para tranquilizarse. Ocurrió una y otra vez. Me quemó con cigarrillos cuando le respondí. Me cortó con un cuchillo cuando intenté irme. Me rompió las costillas cuando le conté a mi hermana lo que estaba pasando y ella llamó a la policía. La sala estaba completamente en silencio. Incluso las llamas parecían contener la respiración. La policía le creyó. Nadia continuó. Era rico, poderoso y tenía contactos. Les dijo que yo era mentalmente inestable.
que me había hecho daño para llamar la atención, que era un peligro para mí y para él. Creyeron cada palabra. Ella miró a los cazadores arrodillados ante ella. Así que corrí. Guardé todos los créditos que pude ocultar. Encontré un pasaje fuera de la tierra en la nave de un contrabandista. Vine aquí al borde de la nada porque era el único lugar donde pensé que no podría encontrarme. Su voz se endureció y viniste a llevarme de regreso para entregarme al hombre que me hizo esto por dinero. El cazador líder no la miró a los ojos. Dravik se levantó de su trono. Entre los Orax, dijo, dirigiéndose a toda la sala. Hay muchos crímenes que merecen la muerte. Traición, cobardía, deshonra en la batalla, pero hay un crimen que se considera peor que todos los demás. Caminó hacia los prisioneros, sus pasos resonando como truenos, dañando a su compañero unido, marcándolos con violencia, usando su fuerza para destruir en lugar de proteger. Se detuvo frente a los cazadores. El hombre Aorix que hace esto no es ejecutado. Él no está preso. Es declarado presa. Su propio clan lo persigue. Su nombre está borrado. Él es menos que nada. Drake se volvió hacia el pasillo. Los humanos no comparten esta creencia. Tu especie permite que los monstruos caminen libres. Les permite vestir ropa fina y decir palabras suaves mientras sus víctimas se esconden avergonzadas. Les permite enviar cazadores a través de la galaxia para reclamar su propiedad. Su voz se redujo a un gruñido. Pero este no es espacio humano. Este es territorio de dragones. Y en territorio de dragones, no toleramos a quienes se aprovechan de los indefensos. Hizo un gesto y dos guerreros Orax dieron un paso adelante. Los cazadores serán escoltados hasta el muelle de atraque. Su barco será confiscado. Sus armas serán confiscadas. Serán colocados en el próximo transporte que se aleje de este sector y quedarán marcados en nuestros registros como enemigos de la zona. Si algún día regresan, arderán. Los cazadores fueron puestos de pie y arrastrados hacia la salida. No se resistieron. No discutieron. Cualquier arrogancia que tuvieran al llegar había sido despojada junto con su armadura. Dravik se dirigió al consejero Bran. Vendiste su ubicación, dijo en voz baja. Aceptaste un pago para traicionar a una mujer que no había hecho nada malo excepto intentar sobrevivir. La voz de Bren salió como un gemido. Por favor, Lord Dravik, no lo sabía. Sabías lo suficiente. Los ojos de Dravik estaban fríos. Sabías que ella estaba escondida. Sabías que alguien quería encontrarla. No preguntaste por qué. Solo preguntaste cuánto pagarían. BR comenzó a sollozar. Serás removido de tu puesto. DRA continuó. Sus bienes serán embargados. Serás entregado a los mineros en los pozos profundos, donde trabajarás hasta que pagues tu deuda con esta estación. Si sobrevives, puede que con el tiempo consigas tu libertad, pero nunca volverás a tener poder aquí. Brin fue arrastrado. Sus gritos resonaron por los pasillos hasta que se desvanecieron en el silencio. Dravik se giró finalmente hacia Nadia. Ella estaba sola en el centro de la sala, rodeada de fuego y dragones, esperando la sentencia que se dictaría sobre ella. Ya no eres una manipuladora de carga, dijo Dravik. Nadia parpadeó. ¿Qué? Trabajar en los muelles de carga te deja demasiado expuesta, demasiado vulnerable a quienes podrían venir a buscarte. Caminó hacia ella, deteniéndose a un paso. Te ofrezco un puesto en el sindicato. Coordinación logística, gestión de suministros. Has demostrado ser competente y eficiente, y esas habilidades no deben desperdiciarse levantando cajas. Ella lo miró fijamente. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que trabajes con nosotros. Él enfatizó la distinción. Estarías protegida. Serías valorada. Serías Asfón. La oferta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ella no comprendía del todo. ¿Por qué? Preguntó por tercera vez. ¿Por qué? ¿Te importa lo que me pase? Solo soy un ser humano dañado, roto, sin nada que ofrecer.
Dravik guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz fue más suave de lo que ella jamás la había oído. He vivido muchos años, dijo. He visto imperios surgir y caer. He visto especies destruirse a sí mismas con codicia y odio. He aprendido que el universo es vasto, frío e indiferente al sufrimiento. Extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de ella. Pero también he aprendido que las pequeñas bondades importan. Que proteger a una persona puede cambiar el curso de la historia. Que la fuerza sin compasión es solo otra forma de crueldad. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella. Sobreviviste a lo que debería haberte destruido. Escapaste cuando escapar parecía imposible. Construiste una nueva vida de la nada. Y lo hiciste sola, sin ayuda, sin protección, sin que a nadie le importara si vivías o morías. Le soltó el hombro y retrocedió un paso. Alguien debería haberse preocupado, dijo. Alguien debería haber ayudado. El universo te falló, Nadia Holt. No pienso continuar con ese fracaso. Nadia sintió lágrimas en los ojos. No había llorado en años. Se había enseñado a no llorar porque las lágrimas mostraban debilidad, y la debilidad era peligrosa. Pero estar de pie en la fortaleza del dragón le ofrecía un lugar que nunca pensó que encontraría. Ya no pudo contenerlas. Gracias, susurró. Dravik inclinó la cabeza. Bienvenido al Fond de Ceniza, dijo. Protegemos a los nuestros. Las palabras eran simples. El significado detrás de ellas no lo era. Por primera vez desde que huyó de la tierra, Nadia Hul sintió que pertenecía a algún lugar. Aún no sabía que su nueva familia pronto sería puesta a prueba, que Victor Kane no aceptaría la derrota, que la casa estaba a punto de convertirse en una guerra. Pero por ese momento, en ese salón de fuego y sombra, se permitió abrigar esperanza. Y en algún lugar de la oscuridad, Dravik la observó con ojos antiguos y emitió un silencioso WN1. La tocaría de nuevo. No mientras aún respirara. Los números contaban historias si sabías leerlos. Nadie había aprendido esta verdad durante sus años como contable corporativa antes de Víctor, antes del matrimonio, antes de que todo se desmoronara. Había aprendido a ver patrones en hojas de cálculo, a encontrar significado en columnas de cifras que otros descartaban como matemáticas aburridas. Los números revelaban secretos. Los números mostraban dónde se movía el dinero, dónde fluían los recursos, dónde se escondía la debilidad tras un punto de confianza. 3 meses después de asumir su cargo en el sindicato Asfon, Nadia usó esas habilidades para salvarlos del desastre. Estaba revisando los manifiestos de suministro cuando notó la discrepancia. Una serie de envíos de un consorcio minero en el cinturón exterior mostraban cantidades de entrega que no coincidían con los montos de pago. Pequeñas diferencias al principio, fáciles de pasar por alto, pero que se hicieron más grandes con el tiempo. Alguien estaba robando suministros antes de que llegaran a la estación Bor, tomando un poco más con cada entrega, apostando a que los dragones no se darían cuenta. Nadia se dio cuenta. Llevó la evidencia al segundo al mando de Rasik Dravik, esperando escepticismo. El Zorax, con cicatrices, no había ocultado sus dudas sobre su presencia en el sindicato. Un humano entre dragones, una presa a la que se le confiaba. Asunto Asfon. Al principio, había cuestionado la decisión abiertamente, aunque se había vuelto más discreto con el paso de las semanas. Ahora estudiaba sus cálculos con una mirada que revelaba algo nuevo. Respeto, tal vez, o al menos ausencia de desprecio. Encontraste esto, dijo lentamente. En números. Los números no mienten, respondió Nadia. Alguien del consorcio minero te está engañando. Lleva haciéndolo al menos 6 meses. La escasez total asciende a unos 40.000 créditos de minerales refinados. La garganta de Rasik comenzó a brillar débilmente y el calor aumentó con su ira. 40.000 créditos como mínimo. Posiblemente más si comenzaron antes de los registros a los que tengo acceso. El sorórico se enderezó en toda su altura,
Sus alas crujieron con agitación. Informaré a Dravik inmediatamente. Esto será abordado. Se detuvo en la puerta de su pequeña oficina y se volvió para mirarla. Habéis realizado el servicio de diversión de las cenizas, dijo. Recordaré esto. No fue una disculpa por sus dudas anteriores, pero estuvo bastante cerca de serlo. Nadia asintió y Razik desapareció en el pasillo. La situación del consorcio minero se solucionó en una semana. Drake envió una delegación al cinturón exterior y la delegación regresó con una restitución completa más una multa y el jefe del ejecutivo que había autorizado el robo. Nadia no preguntó qué había pasado con el resto de su cuerpo. Después de eso las cosas cambiaron. Ella ya no era tolerada únicamente entre los cervatillos color ceniza. La consultaron, incluidos guerreros que antes la habían ignorado, ahora asentían y la saludaban cuando pasaba. Razik comenzó a traer sus problemas de suministro para resolverlos. Y cuando los vio, trajo más. Ella era útil en maneras que los músculos y el fuego no podían igualar. Y la utilidad ganaba respeto, incluso en una sociedad construida sobre la fuerza. Pero el respeto no pudo detener lo que venía. El mensaje llegó en una transmisión de rutina desde un contacto en el sistema de la Tierra. Un traidor que le debía favores a los Asfón había escuchado rumores y los había transmitido. Víctor K. estaba reuniendo una fuerza de seguridad privada. 12 barcos, 200 efectivos armados y suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña colonia. Él vendría personalmente. Nadia leyó el informe en la sala del trono de Dravik, con las manos temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarlas. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Él no se detendrá, dijo ella en voz baja. Él nunca se detiene. Él nunca dejó ir lo que consideraba suyo. Dravik estaba junto a ella, leyendo el mismo informe por encima del hombro. Su presencia era cálida. Estabilizar el calor constante del cuerpo de Zorax como si estuviera parado junto a un fuego encendido. Él cree que puede tomarte por la fuerza, observó Dravik. Él cree que puede tomar cualquier cosa por la fuerza. Así ha vivido toda su vida. Nadia dejó el informe en la mesa más cercana. Dravik, debería irme. Si desaparezco en las colonias exteriores y cambio mi identidad nuevamente, él me seguirá en lugar de atacar la estación. No, la palabra era absoluta. Final sin lugar a discusión. Él traerá armas, no barcos oprimidos, soldados. No dudará en destruir todo aquí para llegar a mí. La gente morirá porque me quedé. Dravik se giró para mirarla completamente. Sus ojos color ámbar ardían con una intensidad que la hizo dar un paso atrás sin querer. Eres Asfón, dijo. No abandonamos a los nuestros. No enviamos a nuestra gente a enfrentarse al peligro solos porque nos convenga. Nos mantenemos unidos o caemos juntos. Eso es lo que significa pertenecer a este clan. Pero no, extendió la mano y la posó sobre el hombro. El mismo gesto que había usado al darle la bienvenida al sindicato. Huiste una vez. Huiste durante 3 años sola, asustada y sin nadie que te ayudara. No te pediré que vuelvas a huir. Nadia sintió un nudo en la garganta. No quiero que nadie muera por mí. Nadie morirá por ti, respondió Dravik. Lucharán a tu lado. Hay una diferencia. Le soltó el hombro y se giró hacia un mapa del espacio circundante que colgaba en la pared. Tu exmarido ha cometido un error. Cree que la riqueza y las armas son suficientes para derrotar a los dragones. Cree que solo somos otro obstáculo que debe ser destruido. Sus alas se extendieron ligeramente, proyectando sombras sobre el mapa. No comprende a qué se enfrenta. No comprende lo que los Asfón han construido durante 40 años de supervivencia. No comprende las deudas lo que nos deben, las alianzas que hemos forjado, los enemigos que nos odian pero que odian aún más a la élite adinerada de la tierra. Dravik se volvió hacia Nadia y una especie de sonrisa dibujó en sus rasgos marcados por las cicatrices. Víctor Caín trae un pequeño ejército a territorio dragón. Demostrémosle lo que los dragones hacen a quienes amenazan a nuestro clan.
Se dirigió a una consola de comunicaciones y comenzó a introducir códigos. En cuestión de segundos, la pantalla se llenó de solicitudes de conexión, respuestas y acuses de recibo de contactos dispersos por todo el sector. Nadia observó con asombro cómo Dravik reclamaba todos los favores que los Asfon habían acumulado durante décadas. Capitanes piratas que les debían un puerto seguro. Tripulaciones de contrabandistas que les debían protección de la competencia. Bandas mercenarias que les debían un pago por los trabajos realizados. Incluso bandas rivales que normalmente nunca se aliarían con los Asfon, pero que con gusto atacarían a un símbolo del poder corporativo de la Tierra. Los mensajes salieron. Las respuestas llegaron y, lenta e increíblemente, un ejército comenzó a formarse. No tenían por qué hacer esto, dijo Nadia en voz baja al terminar la última transmisión. Podrías haberme dejado ir. Sí, asintió Dravik. Podría haberlo hecho. La miró por última vez. Pero nos enseñaste algo, Nadia Holt. Nos enseñaste que la fuerza no es solo la capacidad de destruir. Es la voluntad de sobrevivir cuando todo intenta quebrarte. Es el coraje para levantarse de nuevo después de haber sido derribada 1000 veces. Señaló la sala del trono, el fuego, la piedra y las antiguas tradiciones de su pueblo. Los Oraks siempre han creído en el poder. Siempre hemos medido el valor por lo que se puede tomar, lo que se puede retener, lo que se puede defender mediante la fuerza. Pero verte sobrevivir, verte reconstruir, verte encontrar un propósito cuando tenías todas las razones para rendirte. Hizo una pausa, buscando las palabras. Nos mostraste otro tipo de fuerza, la humana, la que perdura y que vale la pena proteger. Nadia no sabía qué decir, así que no dijo nada. Simplemente se quedó junto al líder dragón mientras su ejército se reunía, mientras su antiguo torturador se acercaba. A medida que se acercaba el momento del juicio, había pasado años siendo víctima, superviviente, refugiada. Ahora, por primera vez, sería algo más. Sería Asfon. Y el Asfon no huyó. 12 naves descendieron de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación. Sus agujeros brillaban con el brillo que solo el dinero terrestre podía comprar. Colgaban en el vacío como un puño a punto de atacar. Armas armadas, escudos en alto, listos para aplastar cualquier resistencia que encontraran. Víctor Caín estaba de pie en el puente de la nave líder, con las manos entrelazadas a la espalda, la mirada fija en la distante silueta de la estación Bor. Era alto, atractivo con una frialdad, con cabello plateado que le daba un aspecto distinguido en lugar de viejo. Su traje costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Su sonrisa no costaba nada, pero tenía el precio que nadie había pagado durante 5 años brutales. Hazles una señal, dijo. Dile que venimos por lo que me pertenece. El oficial de comunicaciones obedeció. El mensaje se transmitió por todas las frecuencias, llegando a todas las naves y estaciones del espacio circundante. Víctor K. anunciaba su presencia, su poder, su intención de tomar lo que quería, sin importar lo que pensaran los demás. La estación Bor no respondió. Víctor frunció el ceño. No estaba acostumbrado a ser ignorado. No estaba acostumbrado a ningún tipo de resistencia. Acerquénnos, ordenó. Si no responden, entregaremos el mensaje en persona. La flota avanzó. Habían recorrido la mitad de la distancia hasta la estación cuando el campo de asteroides cobró vida. Naves emergieron de tras las rocas, surgiendo de las sombras donde se habían escondido con los motores apagados y el sistema en silencio. Piratas en cruceros destartalados. Smuglás en corbetas rápidas. Mercenarios en cañoneras repletas de armas. Incluso algunos comerciantes que habían armado sus cargueros para la ocasión. 43 naves en total. El rostro de Pavictor palideció. ¿De dónde salieron?, preguntó. Nuestra inteligencia decía que los Asfon no tenían flota, ni aliados, nada más que esa estación. Señor, nos llaman.
El oficial de comunicaciones informó de múltiples canales. Todos transmiten el mismo mensaje. Transmítalo. El rostro de Dravik apareció en la pantalla principal. El líder dragón estaba sentado en su trono. Sus escamas carmesí reflejaban el fuego que ardía tras él, sus ojos ámbar llenos de una diversión ancestral y terrible. Víctor Cain, dijo, has entrado en territorio de dragones. Has amenazado a un miembro de mi clan. Has traído armas a mi hogar, esperando encontrar debilidad. Dravik se inclinó hacia adelante. Te equivocaste. Víctor luchó por recuperar la compostura. Tengo autoridad legal. Órdenes de la tierra. La mujer que albergas es mi esposa. Mi propiedad bajo las leyes de mi mundo natal. Tus leyes no significan nada aquí. El Consejo Galáctico se enterará de esto. Habrá consecuencias. El Consejo Galáctico no llega a la periferia. La voz de Dravik se convirtió en un gruñido. Soy la única consecuencia que debes temer. Hizo un gesto hacia alguien fuera de pantalla y la vista cambió. Víctor se encontró mirando a Nadia. Estaba de pie en la sala del trono de Asfón vestida con el uniforme negro de un oficial del sindicato, con las cicatrices visibles donde se había arremangado. Ya no se escondía. No se encogía de miedo. Miraba directamente a la cámara con ojos que no contenían miedo. Hola, Víctor, dijo ella, con el rostro desencajado por la rabia. Volverás a casa. Enfrentarás la justicia por lo que robaste. Aprenderás qué sucede con la propiedad desobediente. No soy de tu propiedad. La voz de Nadia era firme. Nunca fui de tu propiedad y nunca lo volveré a ser. Eres mía. Víctor gritó, perdiendo el control de su cuidadosamente mantenida compostura. Tú me perteneces, nadie me desafía. Nadie. Lo haré, dijo Nadia simplemente. Y ellos también. Ella se hizo a un lado y la cámara mostró el alcance completo de la fortaleza Asfón. Filas de guerreros Zorax se alineaban en las paredes, sus escamas brillaban y sus gargantas brillaban con fuego apenas contenido. Entre ellos se encontraban piratas humanos, hombro con los dragones a los que alguna vez habían temido. Mercenarios de una docena de especies diferentes, todos unidos por una causa común, todos allí para ella. Víctor se quedó mirando la pantalla y su rabia dio paso a otra cosa. Algo que nunca había sentido antes en su privilegiada y poderosa vida. Miedo. Puedes irte, dijo Dravik mientras su rostro reemplazaba al de Nadia en la pantalla. Tomen sus naves. Tomen a sus soldados. Regresen a la Tierra y difundan lo que encontraron aquí. Díganles a todos que Nadia Holt está bajo la protección del sindicato Asfón. Que cualquiera que la amenace enfrentará la misma decisión que ustedes ahora. Se levantó de su trono, extendiendo sus alas hasta que llenaron el marco. O puedes quedarte. Podéis intentar tomar lo que es nuestro. Podrás probar tu riqueza y tus armas contra el fuego y la furia. Y podrás aprender lo que hacemos con aquellos que dañan a nuestro clan. Víctor miró su despliegue táctico, sus 12 naves contra 43, sus 200 soldados contra un número desconocido de enemigos, su arrogancia corporativa contra criaturas que habían estado luchando desde antes de que la humanidad llegara a las estrellas. Los números no mienten. Víctor. Una voz traviesa llegó a través del canal una última vez. Quiero que recuerdes algo. Pasaste 5 años intentando quebrarme. Me quemaste. Me cortaste. Me golpeaste hasta que no pude soportarlo. Y sobreviví. Me escapé. Construí una vida sin ti. Encontré personas que me valoran por lo que soy, no por lo que pueden quitarme. Su voz se endureció. Perdiste. Perdiste el momento en el que salí por esa puerta. Desde entonces todo ha sido simplemente tu negativa a aceptarlo. Pero esta es la realidad, Víctor. Esta es la verdad. No se puede comprar, ni intimidar, ni quemar. Soy libre y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. El canal quedó en silencio. Víctor estaba de pie en su puente, rodeado de su costoso barco, sus costosas armas y sus costosos soldados. Y por primera vez en su vida,
comprendió que algunas cosas no se podían comprar. Señor, su oficial táctico dijo en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? Víctor se quedó mirando el campo de asteroides lleno de enemigos. En la estación que albergaba a la mujer que lo había desafiado, a los dragones que habían elegido protegerla, pensó en luchar, en demostrar que Víctor Caín no era alguien que se rindiera, que aceptara la derrota. Luego pensó en morir en el frío y la oscuridad del espacio. Su flota destruida, su reputación arruinada, su legado nada más que una advertencia sobre la arrogancia de la élite de la Tierra. «Danos la vuelta», dijo apretando los dientes. «Nos vamos». Sus oficiales obedecieron sin discutir. Nadie cuestionó la decisión. Nadie quería morir por una pelea que no podía ganar. La flota se retiró, saltando a una velocidad mayor que la de la luz, desapareciendo en el vacío como si nunca hubieran estado allí. Punto en la estación Bor. Los vítores estallaron en todos los pasillos. Nadia se encontraba en una ventana mirando el espacio donde habían estado las naves de Víctor. Ella no aplaudió.